Contextos, muchísimas gracias. Estamos en el tercer foro inmobiliario del norte, Canadá Laguna. Estamos desde el Centro de Convenciones de Torreón desde muy temprano y estamos muy contentos de poder entrar en conversación con quienes van a ser protagonistas precisamente desde la parte de los conferenciantes en este foro. Y vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas en Contextos. Está con nosotros el ingeniero Jorge Ábalos Carpinteiro, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bienvenido, ingeniero. Bueno, en principio, saber un poco más sobre esta Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, cuál es el objetivo, a quiénes reúnen, a quiénes convocan y cuáles son las ventajas de pertenecer a esta asociación. Claro que sí, mira, ahorita la AMPIP representa prácticamente el 95% de los parques industriales en México, que están conformados por casi 450 parques industriales, con una totalidad de aproximadamente 70 millones de metros cuadrados, con más de 4,000 inquilinos a nivel nacional y generando alrededor de 3 millones de empleos en México. El fenómeno de la regionalización, o lo que hoy se le denomina el nearshoring, del que todo el mundo habla, ha tenido un impacto muy positivo para México, cosa que yo no he visto en los últimos 20 años. El nivel de lo que nosotros denominamos absorción, que es la ocupación del espacio disponible en naves industriales, ha tenido un incremento sustancial, particularmente el año pasado, que se comercializaron más de 5 millones de metros cuadrados. Para que se den un contexto, antes de la pandemia, en el 99, el promedio de absorción anual andaba sobre niveles del 1,5 millones, máximo 2 millones de metros cuadrados. Al primer trimestre de este año ya podemos estar hablando de cifras que van a superar inclusive la absorción que tuvimos el año pasado. Estimamos que este año sea de alrededor de 7 millones de metros cuadrados, y actualmente en la AMPIP, con este dinamismo que estamos viendo en el mercado industrial, donde la desocupación es también históricamente la más baja que hemos tenido en México, que es por debajo del 2%, pues los desarrolladores industriales, no nada más aquí en La Laguna, sino a nivel nacional, en el Bajío, todo el norte, noreste del país, han puesto sus máquinas a desarrollar toda la parte de reserva territorial, cosa que no se venía haciendo en México desde hace más de 2 décadas, desarrollo especulativo, para atender esa demanda que está entrando al país. Hoy tenemos registro de 50 nuevos parques industriales a nivel nacional dentro de la AMPIP, que eso representa alrededor de 7 millones de metros cuadrados adicionales que se van a sumar al inventario de México, y es una inversión aproximada de entre 7,000 y 8,000 millones de dólares. Así de grande el nearshoring. Creo que esto lo comentábamos ayer aquí en el foro de La Laguna, en la Canadevi, va a ser el motor que va a impulsar a nuestro país, no solamente desde el punto de vista de crecimiento en el PIB y generación de empleo, sino también en todo lo que puede trasminar este desarrollo en vivienda, en desarrollo en hospitalidad, en educación, etcétera, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ingeniero, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir un determinado municipio, región, un territorio para que sea proclive de recibir un parque industrial? Básicamente, lo que de chiquitos nos educaron a que en el negocio de bienes raíces era location, location, location. Hoy te diría que es KBA, KBA, KBA. Si no hay electricidad, no puede ser un parque. Tú puedes aspirar, puedes tener espuela de ferrocarril, puedes tener tierra, puedes tener permisología. Hacer una nave industrial la puedes hacer en un periodo entre 18 y 16 meses, pero si no tienes electricidad no jala, ¿no? Entonces hoy tenemos un reto muy, muy importante. En México hay una capacidad máxima de 52 kVA, gigas, a nivel nacional. Los apagones que vimos recientemente hace un par de semanas o hace una semana, es porque el sistema de transmisión eléctrica nacional prácticamente llegó a su tope. De esos 52 gigas estuvo prácticamente con una capacidad máxima que iba a superar el 3% de la capacidad instalada. Y bueno, y para esto nosotros estimamos que se tiene que hacer inversiones para meterle a la red, no nada más en la generación, sino transmisión y distribución, aproximadamente 40 gigas adicionales, que eso implica una inversión de 40,000 millones de dólares. Entonces, wow. creo que lo que va a ser muy importante que nosotros como iniciativa privada y gobierno la modificación y el marco regulatorio
puesto de tal forma que podemos coparticipar a través de APPs o acciones públicas privadas con el gobierno y meternos no nada más en la parte de generación, sino también en la parte de distribución. Por supuesto que la transmisión entendemos que es un tema de soberanía nacional, eso debe ser parte de la inversión y estratégica que tiene el gobierno, pero si no nos ponemos las pilas como país en el tema de KBAs, pues vamos a dejar pasar esta gran oportunidad de la relocalización de naves industriales en México con este nuevo fenómeno. ¿Y el agua qué tan importante es? Importantísima. La huella hídrica yo te diría que es un tema también crucial. Definitivamente no en toda la industria se requieren o son usuarios demandantes de agua, no todos, pero sí hay muchos usuarios demandantes de agua. El tema energético va junto con pegado con el agua, particularmente en el norte, donde si ustedes ven en Estados Unidos, en Texas, una de las principales virtudes que tienen, realmente aquí en la laguna hídrico, serio, y eso también implica infraestructura e inversión por parte del gobierno. Sí, sin duda. Ahora, este esquema de la APP, ingeniero, se ha hablado mucho del tema recientemente. ¿Cuáles son las ventajas de la asociación público-privada? Mira, las ventajas es que hay mucho dinero disponible, hay mucho dinero con ganas de entrar por la necesidad que hay tanto para la parte hídrica como la parte de energía, pero mientras no esté el sustento legal, the rule of law, como dicen los americanos, donde no haya esa transparencia para yo poder coinvertir, no va a haber entrada de dinero. Entonces creo que lo más importante es que exista ese marco jurídico que le dé confianza al inversionista, y hay muchísimo dinero que está dispuesto a invertir en México, nada más falta ese cambio, ¿no? ¿Qué tipo de empresas son las que están ocupando estos parques industriales? Principalmente yo te diría que el 60% ha sido la industria automotriz, del nearshoring, lo que hemos visto, el 60% ha sido la parte de automotriz, una parte muy importante es la parte metal mecánica, y principalmente los sectores donde más ha entrado Casi siempre. Donde están los parques industriales, evidentemente, pero hay una falta de conectividad impresionante, y entonces es muy difícil trasladar a los operarios, a los obreros, a las plantas industriales, sin que esto repercuta en otros aspectos, por ejemplo, el de la contaminación, por tanto, ir y venir de los autos particulares y demás. ¿Qué tan importante es que un parquero o alguien que está dispuesto a construir un parque industrial tenga en cuenta los planes municipales de desarrollo y que realmente se respete al máximo, para que luego esto pues no tenga las consecuencias negativas que a lo mejor estamos nosotros experimentando precisamente porque no se respetaron? Ese es un muy buen punto, tu comentario y pregunta, y lo pongo en contexto lo que sucedió en Monterrey en pesquería. Pesquería hace 30 años tenía 10,000 habitantes, hoy tiene casi 200,000 habitantes. Okay. Cuando entra Ternium y entra Kia, la bronca era la movilidad, lo que estás diciendo, es decir, había camiones que iban y regresaban, ya sea de Apodaca, de Guadalupe, de San Nicolás, para llevar gente, particularmente mujeres, desplazadas hasta esas áreas, en donde generó un problema social muy importante. ¿Por qué? Pues había niños que no estaban atendidos por sus madres. Hoy en día, creo que el ecosistema, y es lo que platicábamos ayer aquí en la convención, el sistema de generar empleos para luego entonces generar vivienda, sistemas de educación, hospitalidad, salud, es bien importante. Entonces yo creo que Torreón tiene todo. Toda la laguna, estamos hablando de 1.5 millones de habitantes. La conectividad hacia la frontera pudiera ser, se pudiera pensar que está lejos, lejana, 6 horas, muy cercana, mucho más cercana que venir desde China, ¿no? Claro. Tienes educación, generan, ayer veía la gráfica, 4,000 ingenieros al año, es decir, tienen todo para crecer. Pero sí, definitivamente la movilidad es un tema muy importante, pero creo que primero tienes que generar el empleo y posteriormente hacer un plan de desarrollo a 10 o 15 años para meter vivienda. Eso ya está pasando en otros lugares como Derramadero,
como Saltillo, que si no está bien planeado puedes tener un problema, y ayer también lo platicaban, el problema de Querétaro, por ejemplo, hacía yo el comparativo, es una ciudad que ha crecido demasiado, pero de manera no planeada, y eso es lo que no queremos que pase aquí en la laguna. Muy bien. Ahora, Pues nada más sí. una pregunta más. ¿Qué tan accesibles son las normativas de los municipios, de los estados, para poder solventar todos los requisitos para que la gente pueda construir sus parques industriales? Muy prácticas, muy rápidas, la gestión no tiene ningún problema. La problemática es solicitar cabeas. Ahí es donde está el tema. Sí, perfecto. Pues ingeniero, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Gracias a ustedes, muy gracias. Es el ingeniero Jorge Ábalos Carpintero, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados.